Hola, soy Agustina y hoy vamos a hablar de las ciencias económicas y el rol que cumple el Estado argentino a lo largo de los años, de las diferentes ideologías y cómo interactúa el Estado con la economía según cada una de estas. Como argentinos nos corresponde y es importante saber sobre los diferentes modelos económicos por los cuales el país pasó y la situación actual del mismo. Con lo anteriormente dicho, comparamos las opiniones de dos economistas sobre la postura que toma el Estado y analizamos sus palabras para, junto a todo el proyecto, elaborar una conclusión grupal y personal. Nuestra profesora nos acompañó y brinda la oportunidad para participar de este proyecto. Las principales ideologías económicas y su relación con la intervención del Estado en la economía. Bueno, una de las principales ideologías económicas es el neoliberalismo, que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado en la economía. Sus pilares básicos incluyen la privatización, la desregulación financiera, el libre comercio, un Estado mínimo, pero que tenga un banco central autónomo que regule la moneda, la reducción del gasto público, la reducción de los impuestos a los más ricos para así impulsar una economía de la oferta, que también es conocida como la teoría del derrame. Surgió en oposición al keynesianismo, que era dominante en su época, y sus principales exponentes en lo económico fueron Milton Friedman, von Hayek, y mientras que en lo político se destacan Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En oposición al neoliberalismo está el keynesianismo, que se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica, y consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la inversión, el empleo y la producción. La demanda agregada se estimula mediante políticas monetarias y fiscales, es decir, usando el poder del Estado para regular el mercado y mantener la estabilidad económica. Sus principales exponentes son John Maynard Keynes, que es el creador, después también está John B. Taylor y Joseph Stiglitz, mientras que en lo político se destacan referentes como Franklin Roosevelt, Obama, mientras que en la Argentina también se destaca Perón. Bueno, política, otra ideología económica y social es el comunismo, que busca la propiedad conjunta de los medios de producción por parte del Estado para eliminar las clases sociales. Surgió como crítica al capitalismo, ya que sus principales características son la acumulación del capital, la utilización del mercado para que se asignen los recursos de manera eficiente y la propiedad privada de los medios de producción. El comunismo propone que desde el Estado y de manera centralizada se planifique cuánto se va a producir, a qué precio vender, etc. Y bueno, sus principales referentes son eh, Vladimir Lenin, Mao Zedong, Joseph Stalin y Fidel Castro, y bueno, y sus creadores son Karl Marx y Friedrich Engels. Y bueno, y en oposición al comunismo está la escuela clásica, que es una escuela económica que se basa en la idea de que la forma natural del funcionamiento de la economía es el libre mercado, y se opone totalmente a la intervención del Estado en la economía, ya sea por control de precios o por otro tipo de regulaciones, ya que altera el funcionamiento natural de la economía. Bueno, el Estado no debe intervenir en la economía de ninguna manera, ya que es ineficiente y no permite el equilibrio del mercado, que se regula a sí mismo. Y sus principales referentes son Adam Smith, que es considerado el creador de la escuela clásica. También se destacan David Ricardo, Frederick Bastiat y John Stuart Mill. Ok. Hola, soy Valentina y Paola y hoy en día estaré hablando sobre el rol del Estado en el que se posiciona el gobierno actual. Hoy en día, nuestro país no posee un modelo económico como tal, pero sí una filosofía política que posee principios socioeconómicos. A esta se le llama progresismo económico y va de la mano con el estado de bienestar. Es decir, nuestro gobierno tendrá una posición anticapitalista con bases en el keynesianismo o basada en el keynesianismo. El gobierno tendrá en mente 4 ideas principales o fundamentales para alcanzar la justicia social, que serían el establecimiento de retenciones a las principales exportaciones, la desdolarización de las tarifas y en los combustibles, el desendeudamiento y el aumento de los salarios. Por ende, dicho esto, su rol en la economía
es activo o al menos deberá de serlo, y junto al ministro de Economía mantener un equilibrio entre las variables sociales y económicas como la distribución de la renta, el nivel de consumo, el nivel de pobreza, el ingreso per cápita, el gasto social, la tasa de desempleo, entre otros. El gobierno fomenta la distribución de riqueza e ingresos de forma igualitaria, así como el aumento de la demanda mediante el incremento de impuestos a los más ricos y transfiriendo a los más pobres. Todo esto es con el fin de poder combatir con la deuda pública que Argentina llevó arrastrando durante todos estos años. Alberto, al comienzo de su gobernato, tenía unos objetivos centrales para la economía argentina y definió cómo los conseguiría. Propuso establecer mejoras en el ingreso real de trabajadores, jubilados y titulares de la asignación universal por hijo, alentó el consumo popular y con el impulso de iniciar un ciclo de crecimiento de la economía. También prometió que los jubilados tendrán acceso gratuito a los medicamentos, la creación de un consejo social y económico que fomente la disminución de la inflación mediante la concretación de precios y salarios, bajar la tasa de interés para aliviar la carga financiera de las empresas al tiempo de favorecer al crédito productivo, fortalecer y restablecer la industria nacional, mejorar los ingresos fiscales, planteó la necesidad de aplicar retenciones al complejo agroexportador, excluyendo las economías regionales y a la industria. Ahí mencionó que los sectores de más altos ingresos deberían hacer un aporte mayor en términos impositivos. Afirmó que no habrá una reforma laboral, sino que se impulsarán actualizaciones de los contratos de trabajo por sector. Planteó la desregulación de las tarifas de los servicios públicos, pero por otro lado ofreció como un régimen especial al sector de hidrocarburos concentrados en los proyectos de Vaca Muerta. Y con respecto a la pesada herencia de la deuda, se comprometió a pagarla una vez que se recaude o se tenga la producción de recursos suficientes para cumplir con ella. Un ejemplo de su intervención en la economía sería el aumento del presupuesto sobre el gasto público para disminuir el daño que generó la pandemia sobre el área cultural. De este aumento, 3/4 partes iban a ir destinadas a los ministerios de Turismo y de Cultura. Los dejo con mi compañero. Soy Juana Bunge y voy a hablar sobre los modelos económicos que hubo en Argentina y cómo los distintos gobiernos se fueron adaptando. El primer modelo fue el agroexportador o el liberalismo, que se implementó en el año 1880 a 1930, y lo que se pretendía hacer era un aprovechamiento total de la agricultura y a su vez de la explotación de materias primas con la finalidad de exportar y que esta fuera la principal fuente de ingresos del país. Fue el final de este modelo por varias situaciones que surgieron. Una de ellas fue la caída de las exportaciones, la crisis del 29, entre otras. El modelo que le continuó fue el keynesianismo, o el ISI, que este logró ponerse en marcha en el año 1930 y consistía en garantizar que la demanda no sea inferior a la oferta. Por ende, buscaban garantizar el pleno empleo, el acceso universal, las fabricaciones en serie, etc. Y el tercer modelo, que era el neoliberal, se llevó a cabo en 1976 y se trataba de una conjetura económica y política, con el fin de reducir al mínimo la intervención del Estado. Esto quiere decir que el objetivo de este modelo fue defender el libre mercado como a su vez la libertad económica. Muchas gracias. Hola, soy Ana Martínez y les vengo a presentar una conclusión sobre cómo el Estado debería intervenir en la economía, teniendo en cuenta la opinión de un político y la opinión de un economista. Como economista tenemos a Javier Milei. Milei es uno de los economistas argentinos más conocidos e influyentes entre los jóvenes actualmente. Milei tiene diferentes opiniones sobre cómo el Estado debería intervenir en la economía, pero siempre con un mismo pensamiento central, el cual es: el Estado no es la solución, es el problema. Otra de sus frases más destacadas son: el Estado es un parásito, es violento e ineficiente, el Estado culpa por la inflación a los empresarios y necesita tenerlos apretados,
Y por último, hay que quemar el Banco Central. Luego, por otro lado, tenemos como político a Martín Guzmán. Martín Guzmán es el político más influyente en la economía, ya que es el ministro de Economía de la Nación Argentina actualmente. Él dice que el objetivo del Estado es la creación de igualdad de oportunidades para los argentinos. Además de tranquilizar la economía, y para esto se tiene que resolver ciertas cuestiones, como poder tener las políticas públicas y que la actividad privada cuente con todo lo necesario. Con esto nosotros creamos una conclusión, la cual es tomando la idea de Milei de que el Estado es el problema, lo cual lo vemos erróneo, ya que el Estado es la solución, más que no está cumpliendo su función correctamente. Nosotros creemos que el Estado debería actuar de una forma moderada en la economía con el control de cambio o la regulación de mercado interno, porque sabemos que una participación nula o una intervención absoluta en la economía nunca funciona. Muchas gracias por ver.